Bienvenidos una vez más a su programa Yo Soy con Arturo Méndez Licón. Muchas gracias por estar sintonizados con nosotros y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Pues esta tarde, a petición de muchos de ustedes, empezaré a narrar sobre personajes en la historia homosexuales y lésbicos y LGBT y todo lo que salga y pueda con mucho gusto dignamente platicar de cada uno de ellos, que vale la pena conocerlos. Hemos platicado en este programa que Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Alejandro el Magno, entre otros personajes, pues son importantes para descubrir el potencial que ha movido a la historia y a la humanidad por estos personajes, personajes a veces criticados, vituperados y inclusive ridiculizados, de tal manera que, pues en este programa, no a manera de homenaje, sino de un reconocimiento muy personal y particular para quienes nos interese, pues comenzaremos en esta tarde con Oscar Wilde. Oscar Wilde es uno de los más prolíferos eh, escritores de nuestra historia contemporánea. Su verdadero nombre es Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Nació el 16 de octubre de 1854. Este personaje maravilloso, Oscar Wilde, nació en Dublín, en Irlanda, y fue hijo de un científico que también era irlandés y pues tenía un nombre, se llamaba Sir William Wilde, y una madre escritora que fue muy interesante porque fue feminista y activista política. Ella era Lady Francesca Jane L.G. Estudió en el Trinity College de Dublín, Oscar, y ahí pues tuvo varios galardones, entre ellos fue premiado como alumno con la medalla de oro de Berkeley por sus conocimientos. Estos conocimientos incluían el griego clásico y cuando contaba solo con 20 años, él recibe una beca para estudiar en Oxford, donde permaneció hasta más o menos 1874, 4 años duró más o menos en el 78. Dejó Magdalen College, que era en Oxford. Wilde combinó sus estudios universitarios con viajes. En 1877 visitó Italia y Grecia. Y en el tiempo que publicaba en varios periódicos y revistas sus primeros poemas, fue reuniendo en 1881 poemas que le dieron pues un gran número de seguidores, y al año siguiente Wilde emprende un viaje a Estados Unidos donde ofrece pues una serie de conferencias sobre la teoría acerca de la filosofía de la estética. Estamos hablando de Oscar Wilde y de más o menos su biografía, que no quiero que sea aburrida, quiero que sea un poquito más ligera y rápida para platicárselas. En 1884 se establece en Londres, después bueno, imagínense que un artista como él, pues se dice muchas cosas, inclusive en este momento yo tengo unos libros apócrifos de él, que a mí me encantan los libros apócrifos, como todo lo apócrifo que se escribe en torno a lo oficial, ¿verdad?
Vivió pues una vida un tanto licenciosa, un tanto libertina, en donde vivía entre prostíbulos, entre promiscuidad, lujo, dinero tenía, su madre le proveía pues de bienestar, ¿verdad? Pero se establece en Londres y se casa porque recordemos que Oscar Wilde vive en la época victoriana. Esto es, la reina Victoria la hace, ahorita estamos con Isabel, la madre de Isabel, la madre de la madre de Isabel. Pues bien, en esa época todo homosexual era considerado algo del demonio y inclusive se pagaba con cárcel y con muchas situaciones muy denigrantes. Este Wilde, Oscar, se casa con una mujer irlandesa también, pero muy rica. Ella era Constance Lloyd, con la que tuvo dos hijos, Cyril y Vivian. A partir de entonces se dedicó exclusivamente a lo suyo, a la literatura. Cuando apenas tenía 2 años que había llegado a Londres, se convirtió en una figura pública pues realmente muy conflictiva, muy polémica, y muy conocida. Se caracterizaba, perdón, por su persona desde la vestimenta, siempre a la moda, pero con ciertos toques extravagantes, ciertos toques que lo hacían muy diferente. Esto llamaba la atención. Vivió en forma coherente con sus postulados casi toda la vida. O sea, él se reía de las instituciones, se reía de la hipocresía de la gente, de la religión, de todo lo que estaba establecido, que pues siempre ha tenido dobles o triples o cuádruples morales, ¿verdad? El éxito lo acompañaba siempre. Sus libros encantaban y sus obras teatrales generaban expectativa en todo Londres. La transgresión de las austeras normas imperantes, como les digo, fue una constante en su vida. Él siempre transgredía lo establecido. Entre sus primeras obras, pues se cuentan muchas, pero colecciones históricas, fantásticas, escritas, inclusive algunas para sus hijos, como El Príncipe Feliz, en 1888, La Casa de las Granadas, y un conjunto de cuentos breves que si tenemos tiempo les leo uno que a mí me encanta, y El Crimen de Lord Arthur Savile, en 1891. Inclusiones en el teatro como las obras, pues una de las más conocidas hasta la fecha que se siguen poniendo en escena es El abanico de Lady Windermere. Otra es El marido ideal y La importancia de llamarse Ernesto. Pero creo que para todos nosotros es muy conocido El retrato de Dorian Gray. Es uno de los cuentos y de las novelas más bien muy bien armadas, muy completas porque tienen amor, sexo, fantasía, poesía, belleza, todo eso lo caracterizaba. Estamos hablando de que en 1895, pues, este era poeta, dramaturgo, novelista, era crítico literario también, él criticaba muchas de las obras, inclusive le tocó una crítica sobre el Marqués de Sade y creo yo que de ahí se nutría mucho para hacerlo de una manera muchísimo más elegante, porque el Marqués de Sade pues es la pornografía literaria y Oscar hacía una finura de lo que trataba de explicar. Sin embargo, les digo, hay varios libros apócrifos
están impresos en España y, y pues hay situaciones que dices tú, ay, esto no puede ser de Oscar Wilde, pero conociéndolo y estudiando su biografía, como estamos en este momento, pues podemos entender que era un artista con muchos tintes de brillantez, ¿verdad? Bien, decía yo que era crítico literario y también un ensayista muy importante. Es uno de los escritores más brillantes de la época victoriana y de la literatura universal, capaz de vivir siempre en los límites, pero en los límites así bizarros, y su genialidad lo empujaba a destruir barreras sociales y políticas. Y fue creador de una estética y de un personaje que fue él mismo y que lo llevó a la vida. En toda su vida se manifestó él como fue. Murió en París de meningitis y acompañado pues por unos cuantos amigos en la más absoluta pobreza en noviembre de 1900. Esta es la historia y la biografía más o menos oficial de Oscar Wilde. Pero después de un corte les platicaré algo que a mí me llama mucho la atención. Eh, no amenazo con leerles un libro, pero sí voy a extraer mi manera de hacer una contracción de lo que al final de la historia y varios tintes que me llaman mucho la atención. El por qué muere de meningitis aparentemente y tan solo en París. Narrado su biografía oficial. Un libro apócrifo que tengo de España, está impreso en España, nos habla más o menos de la realidad que vivió Oscar Wilde, que a continuación se las cuento. Pues este hombre, por supuesto que reconocida toda su maravilla y virtuosidad en la literatura, va desarrollando su vida de tal manera que sus logros académicos por su madre, que era una feminista en aquel tiempo, en los 1880 y tantos, y su padre, que también era un hombre culto, son pilares que lo ayudan a él a desarrollarse como un ser virtuoso. Obviamente que a Oscar Wilde no le faltaba el dinero y no le faltaba la comodidad, misma que también se proveía con sus ensayos, sus críticas y su trabajo literario. Después de casarse con una mujer de apellido Lloyd, era muy rica. Quizá tendrá que ver con empresas que conocemos, bancarias o de inversiones que llevan ese apellido. Pues vivía una vida, una doble vida, porque recordemos que en ese tiempo la época victoriana era sumamente recalcitrante para cualquier homosexual o manifestación de algún arrebato, herejía o situaciones que se calificaban de negativas para la sociedad. Pero el ser homosexual era algo terrible, era humillante, era abominable. En ese desarrollo, Oscar Wilde se va a Viena y pues se desarrolla, como les digo, en sus actividades literarias, pero como artista es muy dado a visitar exposiciones, eventos artísticos, y en uno de ellos, en un concierto de piano que asiste, pues sucede una manifestación que marca su vida de una manera muy importante. Asisten al concierto de piano
y el virtuoso ejecutor impresiona enormemente a los espectadores por su hábil y majestuosa ejecución en este concierto y en todos los que se presentaban. Este pianista era maravilloso en su arte, en lo que hacía, en su habilidad.